seguros, la de la segunda, ¿De dónde me decís que tenés? de Río Uruguay y de la segunda, ¿Y dice qué porcentaje? el 80 y el 70. El 80 y el 70. A criterio Una de el quién. 80, la otra el 70. Bien, bueno, a ver. Obviamente, volviendo al principio de la charla que tuvimos hoy, si está en condiciones de póliza, si está en el contrato, ¿qué quiere decir? Es Que que es está de, en condiciones particulares. claro, si está en condiciones particulares del contrato y es parte del contrato, se debe cumplir. Ahora, ¿qué características le agrega esa condición particular de cumplimiento? Por ejemplo, una cosa es que le falte la reja en una ventana y otra cosa que no tenga ninguna ventana rejas. ¿Quién determina? ¿Dice algo la póliza de eso? Eh, no, a ver, te lo leo. Dale. De de producirse un siniestro facilitado por el incumplimiento de los incisos A1 y A2, que son cerradura doble paleta y rejas de hierro en todas las ventanas, la indemnización que pudiere corresponder quedará reducida al 80% de su valor. Esta es la de la segunda. Ujú. Te puedo copiar el fragmento y te lo puedo mandar. Sí, a ver, el tema acá es cuándo se transforma en rechazo, ¿sí? Claro. Y cuándo se transforma en aplicación, o sea, cómo está instrumentado. Capaz que en el manual de producto te dice, mirá, si de las 4 medidas que se exigen hay una que falla, se aplica la cláusula del 80. Ahora, ¿qué pasa si de las 4 se aplican 3 que fallan? No lo Eh, aclara. Sí. no lo aclara. Esto, a No. ver, les cuento algo que es muy importante. En el examen de la superintendencia que les van a tomar a ustedes, le van a preguntar siempre por el deber ser. Esto quiere decir que le van a preguntar sobre la circunstancia ideal planteada en la ley. Por ende, en una pregunta de superintendencia, esta circunstancia de la cláusula, ¿sí? No existe. Esto que acaba de describir Gastón no existe. Lo que existe es, si no se cumplen las medidas de seguridad pautadas en el contrato de póliza, la póliza no tiene cobertura. Es muy importante que sepamos esto a la hora del múltiple choice. ¿Por qué? Porque muchos trabajamos ya en el sector asegurador y nos vamos a encontrar de que sabemos que, bueno, que se maneja de otra manera, pero no se olviden que el examen de la super pregunta sobre el ideal. Guarda con, de la misma manera que en el oral, tengan mucho cuidado de, ustedes pueden responder en el oral lo siguiente. Si no cumple con las medidas de seguridad, corresponde rechazo. Ahora, punto aparte, 2 renglones abajo. Ahora, existen compañías que permiten esta circunstancia. Punto y aparte, abajo. En ese caso habrá que ver qué es lo que por condición comercial, por manual de producto o por contrato de póliza la compañía le dice al liquidador que puede o no hacer. Ahora, ¿por qué creen ustedes que esto empezó a aplicarse de esta manera cuando en general debería ser un rechazo? ¿Por qué creen ustedes que empezó a pasar esto? Al no haber inspección previa, entonces se toma todos los riesgos y bueno, con esta salvedad. Parte de lo que dice Damián es así, al no haber inspección previa y al tampoco ser claro el relato hacia el asegurado sobre las condiciones de póliza, en una instancia judicial, ¿quién creen usted que pierde? La compañía. La compañía. Entonces, las compañías que empezaron a decir, bueno, mirá, si vamos a terminar pagando en mediación, paguemos ahora, pero apliquémosle una penalidad. Ahora, guarda con esto en el examen múltiple choice, porque el examen múltiple choice es rechazo. ¿Se entiende esto lo que acabo de decir? Después en la vida real, digamos, existe todo esto, pero guarda con eso en el examen. Vamos al resto de los temas que nos quedan para hoy. Reticencia, recuerden, lo más importante que puede ser voluntaria o involuntaria.
riesgo y agravación del riesgo. Ya vimos qué es el riesgo, cómo se puede producir la circunstancia de la agravación y qué implica para el asegurado, para la compañía, cuando esa agravación puede transformarse en reticencia, ¿sí? Que es cuando el asegurado conoce la agravación y deja de decirla, ¿sí? Y después vimos cuáles son las implicancias de la agravación. Ahora, el liquidador, también en referencia al riesgo, se puede encontrar con la circunstancia de el infraseguro y el sobreseguro. ¿Alguno se anima a explicar muy fácilmente qué es que una póliza esté en infraseguro o que esté en sobreseguro? Y infraseguro que esté mal asegurada por, no sé, un edificio de 10 millones y lo aseguraron por 5. Bien, Y en el otro caso, estar, no sé, asegurado por mucho más valor de lo que vale el objeto, digamos, en riesgo. bien. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de Hassan. ¿Qué pasa cuando hay infraseguro en una cobertura? ¿Qué le Y pasa ahí? dependiendo de lo que pase, va a cobrar menos de lo que correspondería si estuviera bien asegurado. Bien, ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de una medida de la prestación, ¿sí? Por ejemplo, hay en cristales un infraseguro de el 50%, pero la medida de la prestación es a primer riesgo absoluto. ¿Qué nos pasa ahí con ese infraseguro? Va a haber una merma en la suma indemnizatoria de la misma proporción en la que esté el infraseguro. Acabo Se de... paga hasta la suma asegurada. Se paga el Claro, efecto Claro, suma. se se paga paga hasta la hasta la suma suma. asegurada. Si, Si está, si el daño es mayor, claro, el paga hasta el tope de infraseguro suma. y la medida de la prestación es a primer riesgo absoluto, se paga hasta la suma asegurada. Y ya de movida, en general, como está suscrito a primer riesgo absoluto, seguramente la suma asegurada era baja, o sea que por ende la penalidad está ahí adentro, que se compró poca suma asegurada. Recuerden que en la medida de la prestación a primer riesgo absoluto, el trabajo más importante del liquidador es la verificación del daño real, de que el daño haya existido. Después va a trabajar cuantificando ese daño y va a tener como tope la suma asegurada. ¿Se entendió? Ahora, misma circunstancia, la póliza que veíamos recién, incendio de edificio, medida la prestación a prorrata, infraseguro del 50%. ¿Qué pasa? Y se va a pagar el valor del daño, va a estar reducido al porcentaje en el cual está asegurado. Bien, entonces, con esto lo que nosotros vemos es que para un liquidador encontrarse con una circunstancia de infraseguro va a estar directamente vinculado con la medida de la prestación que está aplicando. ¿Se entiende esto? Sí. Si bien el infraseguro en general lo va a hacer levantar las alertas para mirar todas las sumas aseguradas, ¿sí? Porque si uno se encuentra con que las sumas principales tienen infraseguro, debería darse la circunstancia matemática de que toda la póliza tenga infraseguro. Esto se va a ver principalmente afectado en aquellas coberturas que tengan como medida de la prestación prorrata o primer riesgo relativo, que son aquellas que se ven afectadas por la circunstancia del por la circunstancia del infraseguro. Ahora, en el caso del primer riesgo absoluto, no se verían afectados. Ahora, mismas circunstancias, ¿qué pasa con el sobreseguro? ¿Qué pasa cuando hay más suma asegurada de la que debería? ¿Se paga efectivamente el daño? Es sí, pero siempre considerando que El valor real. el valor real. Nunca se va a pagar por Siempre encima. se va a liquidar el daño, pero siempre considerando el valor real. Claro, Porque sí. pongamos una cuestión así. Pongamos que el edificio está asegurado en 100 millones y vale 50. Si el daño es 45, está todo bien. ¿Sí? Ahora, pongamos una circunstancia hipotética que por una condición
extra, el daño fuera superior, en ese caso no se va a poder pasar del valor real, estando a prorrata, obviamente. Bien, ese también es un limitante, es algo que para el liquidador es fundamental, que tiene que ver con el análisis profundo de lo que es la relación de la suma asegurada y el valor arriba. Como vimos hasta acá, todo el trabajo del liquidador es un trabajo técnico-matemático. El liquidador va a recibir principalmente variables que tiene que contrastar. Va a recibir un contrato de póliza con un montón de riesgos que han sido establecidos en determinadas sumas aseguradas. Va a recibir una denuncia que tiene afectadas esas sumas aseguradas en determinado volumen monetario de daño. Y él va a tener que trabajar en ese equilibrio. Y en esa situación va a analizar todas las variables que hablamos hoy. Riesgo, si el riesgo está bien suscripto. ¿Es preocupante para el liquidador que la póliza esté mal suscripta? Por supuesto que sí, porque ya, si se da cuenta que la póliza viene con infraseguro porque se suscribió mal, ya sabe que se va a encontrar con un problema enorme. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que todos estos conceptos técnicos que estuvimos charlando hasta acá los tomen como herramientas que después casi instintivamente el liquidador trabaja. El liquidador recibe la designación, recibe el contrato de póliza. En la primera mirada, un liquidador con experiencia sabe que por zona, por tipo de construcción, por compañía, por volumen de suma asegurada, ya tiene una presunción de con qué variables va a trabajar. Si a eso le suma el análisis de la denuncia con respecto al daño, va a encontrar que tiene información con la cual contrastar y producir algo que es muy importante en la actualidad en el trabajo del liquidador, que es enviar dentro de los 3-4 días de recibido el caso el informe preliminar. Ese informe preliminar es casi intuitivo. El liquidador no tuvo tanto tiempo para ir a hacer el trabajo de campo y ponerse en contacto con el asegurado. Pero lo que tiene es la experiencia de todos los casos que ha ido viendo para poder establecer y informarle a la compañía, mirá, estamos hablando de un volumen de daño de tanto. Y la suma y las coberturas afectadas son estas. Y tenés un infraseguro acá. Y ustedes dirán, ¿pero cómo sabe que hay infraseguro? Y porque se encontró con 150.000 pesos en cristal. Y hay 8 ventanas rojas. Ya sabe que hay infraseguro. Son variables que ustedes van a ir incorporando en el trabajo cotidiano y que les van a dar una gimnasia por las cuales van a tener un entendimiento que hoy, en este preciso instante, les parece científico, pero que luego les va a parecer instintivo. De tanto entrenar esto, van a mirar una póliza y la van a detectar automáticamente. Porque aparte van a tener ¿qué? El promedio de todos los valores que debería haber en una casa. Van a saber exactamente que no hay casa en Argentina que en este momento pueda tener 15 millones de pesos en incendio de edificio. Saben que ese valor es ridículo hoy por hoy cuando en promedio debería arrancar de 50 para arriba la construcción más básica. O de 40 si queremos ser generosos según la zona de riesgo. Bien, entonces, es muy importante que todo esto que estuvimos charlando hasta acá, ustedes entiendan que no son cosas al azar que no van a usar. Todo este análisis que hicimos hoy, hablando de cómo es el riesgo, de cómo está suscripto, de cómo lo toma la compañía, de cómo te va a pedir a vos que lo analices, son herramientas fundamentales en el análisis preliminar. Hay que revisar riesgo, suma asegurada, ver si hay posibles agravaciones, ver si hay infraseguro, ver si hay sobreseguro, ver si hay exclusiones, ¿sí?, dentro de la póliza o circunstancias de cobertura que puedan solicitar la caducidad del contrato por una reticencia, por ejemplo. Ver si hay cargas y obligaciones, que es lo que vamos a charlar en este momento. ¿Por qué vamos a charlar esto? Porque además de todo eso que yo les planteé que hay que analizar al momento de recibir un caso, se van a encontrar con que tienen que leer ustedes
los liquidadores algo que no lee casi nadie en el mercado asegurador, que es ¿qué? La póliza. La póliza. La póliza no la lee nadie. La lee el que la escribió en la compañía, solamente él, el de la oficina de legales que la revisa y después no la lee más nadie. Hasta que le llega el liquidado. Y ahí ustedes después le van avisando algunas cosas a la compañía, por ejemplo, che, guarda que acá tenés una cláusula abusiva, que en una instancia judicial podrías perder, pero principalmente van a analizar la póliza y van a decir, bueno, estas son las condiciones generales que tiene, como hablábamos recién con Gastón, la segunda. Y en sus condiciones particulares, la segunda me pone que si hay una medida de seguridad que está incumplida, yo puedo pagarle igualmente el 80%. Bueno, es algo a tener en cuenta, ni hablar, ni hablar. Pero aparte, en esa misma póliza que está leyendo Gastón, él tiene que fijarse si todas las obligaciones están cumplidas y si hubo agregado de cargas y fueron cumplidas. ¿Saben cuál es la diferencia fundamental que hay entre obligaciones y cargas en un contrato de póliza? ¿Alguno puede decirme? ¿Alguno de los viejos? Puede ser que las cargas es lo que consta en el contrato de que debe cumplir más allá de lo que está establecido en primera instancia, o sea, por ejemplo, no sé, agregar matafuegos o mejorar las instalaciones de tal o cual, de tal o cual habitación o demás Vamos, circunstancias. vamos por ahí, vamos por ahí. A ver, hay obligaciones, Hassan, a ver, primero te dejo a Hassan y después arranco. No Hassan, sé, se me ocurre, puede ser que tenga que ver con las cargas del asegurado para demostrar la real ocurrencia del hecho, digamos. ¿Ese tipo de cargas se refieren o no? no, no específicamente. Esas son Bien. obligaciones que tiene el asegurado, que es en el caso de siniestro. La obligación está instituida en las condiciones generales. Por ejemplo, una obligación clásica del contrato de seguro es el pago. El asegurado está obligado a pagar el contrato. Es más, según la legislación, el contrato es anual y se paga en una sola cuota. El financiamiento, que es esto de pagarlo en cuotas, ¿sí? Es algo que agrega la compañía y cada una según sus propias particularidades. Hay compañías que te dan 12 cuotas con tarjeta, 10 en efectivo, 3 en los cuatrimestrales, 5 en los semestrales. Pero en sí la ley lo que plantea es que el contrato es anual y se paga de una, en un solo pago. Pero bueno, pero ahí tenés una carga, ahí tenés una obligación. Es obligación del asegurado pagar el contrato de seguro. Gastón. No, no, eso también vinculado que la obligación puede ser exigida jurídicamente y la carga no, A ver, ¿por qué? porque el asegurado puede cumplir o no la carga y va a tener su penalidad en la indemnización, Bien, pero pagar la prima está obligado. bien. Y aparte, claro, porque la obligación existe durante todo el contrato de seguro, la carga también, pero el no cumplimiento de la carga, ¿cuándo creen que ustedes que se vuelve más evidente? En el siniestro. En el En siniestro, el- ¿sí? O en la renovación de la póliza. Porque otro de los problemas que tiene el mercado asegurador es que se agregan cargas a las pólizas que nadie va a verificar. Por ejemplo, la que decía Juan José, en vez de tener 10 matafuegos para este depósito necesitas 30, que lo ponen en el contrato de póliza y nadie más lo va a verificar hasta la renovación. Esto es otro de los problemas que tenemos. Hoy por hoy no existe ni inspección previa de riesgo ni seguimiento de análisis de riesgo. Mar del Plata, con un grupo que pertenecía al Colegio de Arquitectos, hicimos un relevamiento de los edificios de Mar del Plata y el infraseguro en los edificios llegaba al 60%. De los edificios, de integral de consorcio. Edificios gerenciados por administradores, con toda una estructura de expensas y un montón de cosas. Bueno, todos estaban infrasegurados. Increíble. Increíble. Pero bueno, entonces, la obligación está ahí en el contrato, son aquellas cosas que el asegurado
tiene que mantener el riesgo a resguardo, tiene que pagar la prima, tiene que respetar las condiciones de honestidad que le ofrece, que le dice la póliza con respecto a lo que no puede hacer. Y las cargas son aquellos ajustes adicionales que la compañía impone para decirte, yo te aseguro el galpón, pero te lo aseguro si vos te comprometés conmigo a en los próximos 60 días hacer estas 3 medidas que van a mejorar la seguridad del galpón. Agregar una reja, agregar matafuego y cambiame todas las luces que tenés por luces LED que no tienen temperatura, para bajar el nivel de temperatura del galpón en el caso de un depósito de colchones, por ejemplo. No me pongas lámparas de calor porque el riesgo potencial aumenta muchísimo. Entonces, ahí tenés otra circunstancia que el liquidador va a tener que analizar. ¿Están cumplidas todas las obligaciones? Se supone que eso lo verificó la compañía, si pagó o no pagó, si hay cobertura financiera, pero hay veces que no. Entonces hay que ver si todas las obligaciones están cumplidas, pero principalmente el liquidador va a revisar las cargas. ¿El contrato tiene cargas? ¿Hay un apartado de cargas? Y va a fijarse si esas cargas fueron cumplidas o no. ¿Y qué otra cosa tiene que verificar con respecto a las cargas? Si en el caso de que encontrara alguna que no fue cumplida. Todas las cargas tienen un plazo. Si el siniestro acontece antes del vencimiento del plazo, la carga puede igualmente no tomarse como no cumplida, sino como que no llegó a cumplirse y el siniestro seguiría teniendo cobertura. Pongamos, se le dan 60 días para agregar los matafuegos y a las 2 semanas tiene un incendio, ¿se entiende? Si bien va a recibir una penalidad, no es que no va a tener cobertura el siniestro por el incumplimiento de la carga. Excepto que, como hablaba Gastón hace un rato, la propia carga diga que en el caso de incumplimiento y habiendo ocurrido un siniestro, no va a haber cobertura de ese ítem. Por eso es tan importante que el liquidador lea el contrato de póliza. Esto ahora cuando veamos los ejercicios con los liquidadores, en todos los casos se van a dar cuenta de que mucho del trabajo está en leer el contrato de póliza y qué era lo que decía el contrato de póliza. Bien, recuerden que cargas, obligaciones, condiciones particulares, condiciones generales, tipos de riesgo, medidas de la prestación, son todas preguntas de múltiple choice. Nada tienen que saber de memoria, pero sí tienen que saber de qué estamos hablando. Bien, después tenemos, adicionalmente, que puede llegar a ver también qué otra penalidad existe dentro de la medida de la prestación que se va a aplicar, ¿sí? Que va generalmente en el primer riesgo absoluto, pero que se aplica al asegurado y se lo hace partícipe de la indemnización del siniestro. Franquicia. Deducible. La franquicia o deducible. Bien, que habrá que ver también en el contrato qué tipo de configuración tiene. ¿Por qué? Porque hay franquicias que son fijas, le va a tocar al asegurado un importe y lo va a tener que pagar. Por ejemplo, tiene el 20% del 100% del siniestro, cubrirá el 20%. ¿Sí? Y hay otras, ¿sí?, que acontecen, que tiene que ver con riesgos más grandes, que acontecen para que la compañía no tenga que asumir los siniestros muy, muy chiquitos. Entonces están configuradas de la siguiente manera. Dicen, por ejemplo, hasta el 10% va a pagar el asegurado. Por encima del 10% va a pagar la compañía. Y ese 10% ya el asegurado no lo va a pagar. Esto pasa generalmente en las coberturas de responsabilidad civil. ¿Se entiende? Todas las pólizas de responsabilidad civil tienen una franquicia deducible del 10%. O sea, toda la circunstancia pequeña, chiquitita, cae a cargo del asegurado, hasta un 10%. Superado ese límite, todo va a caer a cargo de la compañía. Excepto, obviamente, que la compañía sostenga en la condición de póliza que igualmente el asegurado va a participar. Este menú de opciones es muy del estilo de cada compañía. Hay compañías que lo hacen de esta manera y compañías que no. Bien, entonces,
Todo esto que hemos visto hoy, cargas, obligaciones, franquicias y deducibles, caducidad, riesgo, agravación, son partes fundamentales del análisis preliminar que hace el liquidador cuando recibe el contrato y la denuncia. Todo esto lo mira cuando recibe el caso. Porque va a ser con todo esto, más la primera información que reciba, del asegurado, va a ser el famoso informe previo que se envía rápidamente a la compañía para que la compañía vea con qué se va a encontrar en el análisis de ese siniestro. ¿Bien? Porque aparte recuerden que la compañía, cuando toma la denuncia, ¿qué es lo que qué dato no hay en la denuncia? ¿Qué falta? En la denuncia está todo, pero ¿qué dato falta? Que es el laburo principal del liquidador. ¿Y el monto puede ser? ¿O lo que va a costar el...? Exacto, la cuantificación del daño. La compañía recibe la Hay que denuncia, reservar. recibe fecha, hora, ubicación, testigo, relato, participante, terceros involucrados, si hubo bombero, fotos del daño, fotos de todos los siniestrados, fotos de cómo estaban las cosas antes, el informe del productor sobre la honestidad del asegurado, recibe todo. Ahora, de lo que no tiene información es de cuánta plata va a ser eso. ¿Y por qué creen ustedes que para la compañía es tan importante enterarse rápido de a qué se está enfrentando a nivel monetario? Para hacer las reservas que corresponden. Exactamente, porque las compañías están obligadas por ley a hacer una reserva por cada siniestro que reciben. Eso también es pregunta del múltiple choice. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? De 10. Quisiera escuchar a algunos que me hagan alguna... A ver, toda esta revisión que hicimos es para que tengan en la cabeza todo lo que mira un liquidador cuando recibe la designación. Es un universo enorme de cosas. ¿Sí? Y como les decía, van a ser la tercera persona en leer el contrato de puerta. Ese contrato en particular van a ser el tercero en leerlo. Hassan, pregunta. Consulta, Sí. porque yo me dedico a lo que es todo análisis de fraude en siniestros. Sí. Y mi duda es, nosotros como liquidador recibimos la denuncia, tenemos que leer la póliza, ver Ajá. si tiene cobertura, si no tiene cobertura, mandar un preinforme a la compañía, en el caso para que haga la reserva, Sí. y ahí determinar, bueno, si corresponde o no corresponde pagar y qué pagar. Pero se me hace difícil por ahí entender, por ejemplo, hagamos de cuenta un incendio y se queman 3 pantalones, por decirte, Ujú. y un tele, ¿cómo sacamos esa cuenta? ¿Cómo se hace la liquidación? No sé si es muy adelantada la pregunta para No, la a ver, unidad que vamos. me gustó, pero a ver, vamos a ampliarla un poco más. Ya que estamos, ¿tenés el caso entero en la cabeza como es, Hassan? No, se me ocurrió de decir No, un no, incendio, vamos a hacer ponele. un pequeño caso acá entre nosotros. Pero vamos a hacer Bien, lo siguiente. Yo, para que no me quede esto dentro de la charla conceptual teórica, corto, pero nos conectamos inmediatamente. Así me queda esta parte cortada. Nos ok, metemos ya corto y entramos. ok.